Saludos, jóvenes. Continuando con nuestra base matemática para matemática financiera, vamos a revisar ahora las progresiones. Veamos, una sucesión es un conjunto ordenado de números que se deducen de acuerdo a una regla determinada. Por ejemplo, 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, etc. Las progresiones son un caso particular de las sucesiones. Nosotros vamos a ver las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Vamos a ver las aritméticas primero. Una sucesión de números llamados términos, tales que cada uno de ellos, a excepción del primero, se obtiene sumando al anterior una cantidad fija llamada diferencia común. El término general de una progresión es este. Mire, a su n es igual al primer término, a su 1, más n menos 1 por d. Esa sería la fórmula para deducirlo. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver, mirar que nuestro ejemplo nos piden, encuentra el término número 17 de la progresión 2, 7, 12. El término número 17. Eso significa entonces que, ¿qué datos nosotros vamos a tener? Vamos a ver. Vamos a tener primero el término 17, o sea, A17. Ese es el que vamos a buscar. Ya sabemos que n es igual a 17. Sabemos que a su 1, el primer término, es 2. Eso nos lo están dando aquí en la progresión. Mire, aquí nos lo están dando. Y necesitamos encontrar la diferencia. Y nosotros sabemos que la diferencia va a ser igual. Tomamos dos cualquiera de acá, dos cualquiera consecutivos, y se restan. Entonces la diferencia sería 7 menos 2, que da 5, o 12 menos 7, que va a dar 5. El punto es que la diferencia va a ser 5. Bueno, pero vamos a escribir eso. La diferencia sería 7 menos 2, que sería 5. Bien, el término en la posición 17 será el primero más n menos 1 por la diferencia. Vamos a sustituir. Esto sería el primer término, que en este caso el primero es 2, más n menos 1. ¿Y quién es n? 17 menos 1 por d, y d es 5. Miren que es una operación básica lo que nos queda. 2 más, aquí tenemos 16 por 5, y eso nos da 80. Y vemos que el término en la posición 17 sería 80. Ahí tendríamos nuestro resultado. 80 sería nuestro resultado. Ese sería el término 17. O sea que si nosotros continuamos 2 sumando 5, 17, aquí continuaríamos 17, 22, 27, 32, 37, 42, hasta llegar a la posición número 17. Esta es la posición número 1, esta es la posición número 2, esta es la posición número 3. Hasta la posición 17 estaría el término número 80. ¿Cuántos términos hay en esta progresión? Esta es la pregunta que nos están haciendo aquí. O sea, me están preguntando cuántos términos hay, y n es el número de términos. Eso es lo que me están preguntando. El siguiente paso sería encontrar el primer término, que sería el número 2. Además me están diciendo también, la diferencia. La diferencia se puede hallar ahí, restando 2 consecutivos. Hallando a d, tendríamos 9 menos 2, y la diferencia sería en este caso 7. El término general a su n va a ser igual a su 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces aquí vamos a revisar que yo necesito el término enésimo, a en la posición
n es igual, en este caso, 149. ¿Qué sería en este punto aquí? Aquí está en la posición n, 149. Yo lo que quiero saber quién es n. Si yo sé quién es n, sé cuántos términos hay. Yo necesito entonces esta n que está aquí. Esto no necesito. Vamos a despejarla de ahí. Vamos a sustituir los valores conocidos. Tengo 149 que lo conozco. Conozco el 149. Conozco el primero que es 2 más n menos 1. No conozco a n, pero conozco a d. Y d es 7. Ahí está. Miren que eso es una expresión que nosotros debemos saber resolver. Eso es una ecuación de primer grado. Esta expresión es una ecuación de primer grado, porque esa expresión ya nosotros la resolvimos cuando vimos ecuaciones lineales. Algo parecido. Aquí la variable es n, y esa es la que nosotros vamos a revisar. Vamos a ver. 149. Este 2 que está aquí lo voy a pasar restando. Menos 2. Igual. Y este que está aquí voy a aplicar distributivo. Vamos a aplicar distributivo. Que sería n por 7, 7n, menos 7 por 1, 7. Aquí tengo 147, 149 menos 2. El 7 que está negativo lo paso positivo, más 7. Y me quedaría aquí 7n. Voy a dividir ahora entre 7, que es el número que acompaña a la variable. Y vea que puedo simplificar. Y n va a ser igual, esto lo sumo y lo divido. 147 más 7 me daría 154, dividido entre 7. Si nosotros dividimos 154 entre 7, vamos a ver que vamos a obtener 22. Y aquí tendríamos el resultado. Pero ese 22, ¿qué es? Ese 22, simplemente decir la progresión tiene 22 términos. Y ahí tendríamos la solución para ese caso. Continuamos. Suma de los términos de una progresión aritmética. Es decir, yo puedo tener un grupo de términos, ahora yo lo puedo sumar. Entonces, la suma de los términos de una progresión aritmética recibe el nombre de serie aritmética. Y las ecuaciones para ello son estas dos. Cualquiera de las dos funciona. La suma de los n primeros términos va a ser igual a n entre 2 por el primer término más el término enésimo. O bien, si yo conozco el término enésimo, lo sustituyo aquí. Y voy a tener la suma de los n primeros términos, será n entre 2 por 2 veces el primer término, más n menos 1 por d. Y ya nosotros ahí tendríamos nuestro planteamiento. Por ejemplo, encuentre la suma de los primeros 25 términos de la progresión aritmética 2, 5, 8, 11, etc. Vamos a ver. Busquemos los datos. Encuentre la suma de los primeros 25 términos. Yo sé que voy a encontrar la suma 25. ¿Qué más necesitamos de los primeros 25 términos de la progresión? Bueno, n, ya sabemos que n es 25. También el primer término, a1, que sería 2, míralo acá. Y también necesitamos la diferencia de, nuestra diferencia sería restando 2 consecutivos, 8 menos 5, 3. Bien, vamos a usar la segunda fórmula, esta, porque tenemos esos datos. Si usamos la primera, va a dar el mismo resultado, solo que aquí hay que buscar ese término, aquí no. Entonces aquí vamos a tener, en este caso, que la suma de los n primeros términos será n entre 2 multiplicado por 2 veces el primer término más n menos 1 por d. Y vamos a ver aquí sustituyendo que la suma de los primeros 25 términos será n entre 2, o sea, 25 entre 2 por
2 veces el primer término, 2 por 2, más n menos 1 por d, n menos 1, o sea, 25 menos 1 por d, y d es 3. Cerramos aquí. Vamos a ver. Exacto. Nos vamos a la siguiente página que dejamos espacio ya, que sería entonces la suma de los 25 primeros términos va a ser igual a, volvemos aquí, 25 entre 2, lo dejamos expresado, 25 entre 2 por 2 por 2, 4, más 24 por 3, más 24 por 3, 72. Esto sería 25 entre 2 por, eso me daría 76. Y nosotros podemos simplificar. Mira, aquí tendríamos mitad 1, mitad de 76, 35, 38. Por lo tanto, aquí vamos a tener que la suma de los 25 primeros términos será 25 por 38. Y vamos a multiplicar eso. 25 por 38. Eso nos da 950. Entonces aquí vamos a tener 950. Esta sería entonces, este sería nuestro resultado. Miren que esto sería equivalente a nosotros tomar estos términos, comenzar 2 más 5 más 8 más 11, como es sumando 3, más 14 más 17 más 20, hasta llegar a la posición 25. Y esa sumatoria nos daría a nosotros 950. Siguiente ejemplo. Determine el noveno término y la suma de la progresión aritmética de esta progresión aritmética. Bueno, vamos a ver los datos. Determine el noveno término, o sea, A en la posición 9. Eso es lo que vamos a determinar. Lógicamente, N es 9. Además, también quieren que determinemos la suma de esos 9 términos de esta progresión. El primer término es igual a 2. La diferencia de es igual a restar 2 consecutivos, que sería 10 menos 6 igual a 4. Vamos a encontrar primero el término enésimo, que sería el primer término más n menos 1 por d. Esto sería el primer término, que es 2, más n menos 1, o sea, 9 menos 1 por 4. Esto sería 2 más 8 por 4, 32. Y vemos que el término en la posición número 9 va a ser igual a 34. Este sería nuestro resultado para el término enésimo. 34. El noveno término. Pero ahora vamos a buscar en la segunda parte la suma de esos 9 términos. La sumatoria de los n términos va a ser igual a n entre 2 por el primer término más el término enésimo. ¿Por qué usar esta fórmula y no la otra? Porque ya tenemos a su n, o sea, a 9 en la posición 9. Entonces no hace falta que nosotros estemos cogiendo luchas si ya la conocemos. N entre 2, n es 9, dividido entre 2, lo vamos a multiplicar por el primer término, que es 2, y el término enésimo, que es 34. Vemos que aquí vamos a tener 9 entre 2 por 2 más 34, 36. Y simplificamos. Mire que al simplificar tendríamos mitad 1, mitad 18. Y multiplicamos 9 por 18 y ese sería nuestro resultado. 9 por 18. El resultado sería 162. Entonces aquí vamos a tener que la suma de esos 9 términos es igual a 162. Este sería nuestro resultado. Aquí está. Ahí está nuestro resultado. Miren que podemos irnos por cualquiera de las vías. En este ejemplo se nos pidió solamente que nosotros buscáramos estrictamente el término, la suma. Por lo tanto, podríamos irnos por esta fórmula, solamente buscando la suma. Pero en este problema se nos pidió buscar
el término enésimo, el noveno término, y también la suma de la progresión. Por lo tanto, nos fuimos primero por esta vía y después por esta. Podíamos irnos por aquella aquí,